Esta semana me he acordado mucho de aquella antigua maldición que dicen, antigua maldición china, ¿no? Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Bueno, están siendo tiempos interesantes, semanas interesantes, un 2026 muy interesante, que no por ello tenga que ser estrictamente cosa buena. Tenemos antes de empezar la tertulia hoy la visita y es un honor y un placer de contar con el almirante, el señor Juan Rodríguez Garat. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Gracias por estar con nosotros aquí en Contrapoder. Gracias por invitarme. Un placer, de verdad, tenerle. Le hago unas preguntas que yo creo que todo el mundo estará esperando y aparte serán, incluso diría yo, didácticas para comprender bien la situación. ¿Considera usted que esta guerra es la confirmación definitiva, por si aún hiciera falta, de que estamos ante un nuevo orden mundial que deja atrás aquello del viejo mundo basado en reglas? Bueno, realmente esta como confirmación ya no hacía falta. Yo creo que prácticamente la legalidad internacional había ido cayendo poco a poco, desmoronándose, el edificio de nuestra seguridad, la multilateralidad, la Carta de la ONU, habían ido poquito a poquito desmoronándose, pero para mí el golpe definitivo, si yo fuera un historiador, de la misma manera que la Sociedad de Naciones cayó, o el último clavo de su ataúd fue probablemente la invasión de Abisinia por Mussolini, yo diría que el último clavo del ataúd de las Naciones Unidas ha sido la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania. Pero la confirmación definitiva viene cuando, después de elegido el presidente Trump, empieza a negociar con Rusia, con el más absoluto, sin ninguna consideración a lo que dice la Carta de Naciones Unidas, porque ya no es solamente de hecho, sino que también de palabra. Se contrapone el derecho de Ucrania a su integridad territorial y su soberanía con el tener o no tener cartas para defenderla. Y eso verdaderamente supone ya que las dos grandes potencias de la Tierra, la tercera, China, ya por supuesto solo respeta el derecho internacional de palabra, se ponen de acuerdo para decir que la Carta de Naciones Unidas, que lo que ahí está escrito no vale ni siquiera el papel que lo recoge. Mm. ¿Qué elementos tiene este ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Qué elementos novedosos ve usted? Y si eh, comprende que hay un cierto temor, o puede haberlo, en que Estados Unidos vuelva a cometer errores parecidos en Oriente Medio. Es un temor justificado, eh, porque veremos cómo termina esto, que todavía está empezando. El principio de esta guerra es relativamente convencional, no es demasiado diferente de lo que esperábamos. Yo he escrito artículos sobre cómo iba a ser esta guerra los he escrito hace 3 o 4 semanas, y de este comienzo solo hay una cosa que me sorprenda, que es la volatilidad de la situación final deseada que presenta no solo a la administración, no solo el propio Trump, sino su administración de cara a la opinión pública. El que las justificaciones sean no coincidentes, bueno, pues puede ser un error de perspectiva. Pero hay unos militares que han planeado esta campaña y para planearla necesitan un dato fundamental. ¿Cuál es la situación final deseada? Y por el momento parece que esa situación final deseada es un abanico de resultados posibles de los que cualquiera podría valer. Hemos oído a Trump decir que iba a durar pocas semanas o varios meses. Le hemos oído decir que espera un cambio de régimen o un acuerdo con el que está. Y todos creemos, además, que lo más probable es que, vista los problemas que tiene con las encuestas en su propio país, tampoco podrá llegar a conseguir ni siquiera ninguna de las dos cosas y tendrá que contentarse con haber destruido por segunda vez las instalaciones nucleares iraníes, destruir el programa de misiles balísticos, destruir las defensas aéreas, destruir gratuitamente, porque no era necesario para esta guerra, la marina de Irán. Al final tiene una serie de resultados, la muerte de Jamenei, que presentará como victoria, pero no veo cómo de esta guerra, y ese es el gran problema de esta guerra, no es que sea una guerra completamente injustificada. Hay un programa nuclear iraní que está certificado no solo por los espías norteamericanos, sino por Naciones Unidas, pero no veo cómo esta guerra, sinceramente, va a dejar la situación en Oriente Medio mucho mejor de lo que estaba al plazo de un año.
Pero, da la sensación, y usted me corregirá, que por supuesto es el efecto, da la sensación de que por una parte está el ejército estadounidense, cuyos profesionales están fuera de toda duda, y que por otra parte está, digamos, el plan político, el plan de la administración Trump, el plan de Marco Rubio, que como usted dice, no parece claro. Una vez se ha eliminado, por ejemplo, a la ayatolá Ali Khamenei, no parece claro cuál es el final, porque también se dijo en esta declaración, digamos casi ciertamente hasta cómica parecía, de, bueno, hemos eliminado a Khomeini y a las otras 3 personas con las que queríamos, vamos a decir, situar una especie de Delsi en Teherán, también las hemos eliminado. Casi es una especie de no saber muy bien cuál es la postura y de lo que se ha venido diciendo también por otros analistas, si ahora mismo Trump podría afirmar, no sé si cualquier cosa, pero para que se acabase este conflicto, podría afirmar una especie de transición no demasiado allá, o sea, no demasiado parecida con Venezuela. Sí, bueno, la situación de Venezuela yo creo que es irrepetible, porque lo único que unía al chavismo era la ambición de poder de los personajes que estaban en la cumbre y bueno, no creo que haya ningún problema en que cada uno le haya clavado un puñal en la espalda a otro, ¿no? Al que le ha tocado es a Delci, pero podría haberle tocado seguramente a cualquiera. En Irán la situación no es la misma, lo complica muchas cosas, lo complica la religión, que es una realidad, y es una realidad que no solo afecta a la fe personal de quien esté en el poder, es una religión institucional en la que toda la estructura de poder está sometida a filtros desde que son jovencitos y que no pasan el siguiente escalón si no dan demostración de suficiente fe religiosa. Por lo tanto, a la larga, no es Jamenei, no era Jamenei el personaje importante como podría ser Putin en Rusia o Trump en Estados Unidos, que dependiendo de quién le releve, podemos ver una Rusia o unos Estados Unidos diferentes. Allí es el Consejo de Guardianes, es la Asamblea de Expertos, son personajes todos muy parecidos, sometidos, insisto, a un control mental desde su juventud, y es difícil que se produzca esa desafección que hemos visto en Venezuela. Pero además es que el problema que tienen en la zona, en esta zona en concreto, es que tienen muchos ejemplos, en Irán tienen muchos ejemplos válidos de resistencias eficaces. Tienen a los hutíes que han aguantado todo lo inaguantable y en menor escala tienen a lo que ocurrió con Hamas en la Franja de Gaza. Después de 2 años de bombardeos, Hamas cedió parcialmente, eh, cedió parcialmente por una invasión terrestre, no por los bombardeos. Y además no ha entregado las armas, es decir, que esa cesión es limitada. ¿Qué herramientas tiene Trump para conseguir algo distinto en Irán, teniendo en cuenta que el pueblo israelí ha tenido mucha más tolerancia con los bombardeos israelíes, muchas veces a blancos de muy poco valor y con muchísimas víctimas colaterales? Esa tolerancia no la va a tener el pueblo americano. Por lo tanto, hoy el presidente de los Estados Unidos ha dicho que espera una rendición incondicional de Irán. Yo creo que el presidente de Estados Unidos ni siquiera sabe que es una rendición incondicional. Si hubiera leído un poco, aunque solo sea un breve resumen de Clausewitz, comprendería que no se puede conseguir una victoria absoluta con una guerra limitada. Y no está dispuesto a poner tropas en tierra, no conseguirá esa rendición incondicional. Sería absurdo que alguien se la diera, porque nadie va a cederlo todo por la amenaza de muy poco. A mí me parece, ya digo, que esta guerra, que está muy bien conducida por las Fuerzas Armadas norteamericanas, está muy mal dirigida políticamente. Mm. Le quiero preguntar una valoración técnica, no política, pero sí técnica, de cuál es exactamente la posición de España, porque también cunde la sensación de que la realidad en Europa, por ejemplo en la Italia de Meloni, es que la posición de ambos gobiernos es muy parecida, ¿no? Es el derecho internacional, es condenar a la vez también el régimen teocrático iraní, pero sí hemos visto, digamos, por parte del gobierno español, por parte del presidente Sánchez, digamos, un no a la guerra o una postura más activa contra, por ejemplo, el uso de las bases de Rota y de Morón por parte de Estados Unidos para los ataques en Irak. ¿Qué valoración técnica de esa posición del gobierno hace? No sé si usted comprende que estamos jugando un papel que no nos puede venir bien a la larga o quizás sí.
Bien, técnicamente lo que está haciendo España es lo que está haciendo prácticamente toda Europa, técnicamente. Lo único que de verdad hemos prohibido bajo ese no a la guerra es que los aviones cisterna que pueden suministrar combustible a los bombarderos que vienen directamente desde los Estados Unidos salgan de nuestras bases. Eso prácticamente no hay ningún país en Europa que lo haya permitido. Alemania sí, porque está muy cerca de Israel, por razones históricas, tienen lazos históricos, pero Gran Bretaña tampoco ha permitido el uso de sus bases para el ataque directo, también ha sido muy castigada por Trump. La diferencia de España y otros países es exclusivamente política, no es militar. Hay que recordar que mucho más importante todavía, desde el punto de vista del derecho de la guerra, es mucho más importante lo que está ocurriendo en Rota hoy, de donde salieron 2 destructores para ir a la guerra de Irán y de donde están rearmándose y reparándose y manteniéndose destructores que irán a esa guerra cuando tengan necesidad. Y eso es, desde el punto de vista del derecho de guerra, insisto, involucra mucho más a España la presencia de esos destructores y el que lo utilicen como base de partida. Pero en cualquier caso, lo que ha ocurrido aquí, más que la posición diferente de España con respecto a otros países, es que nuestro gobierno ha preferido enfrentarse políticamente por las razones que quiera. Es algo que tendrán que valorar en el nivel político. Yo no lo quiero hacer, pero lo que sí es evidente es que pone a España ciertas dificultades en sus relaciones con Estados Unidos, pero al menos se ha dado un pequeño paso en la dirección correcta, en mi opinión, a la hora de decidir que una de nuestras fragatas acompaña al portaaviones francés, a Charles de Gaulle, a Chipre, ¿no? España lleva mucho tiempo dando la espalda a Europa, no solo a Estados Unidos, le dio la espalda a Europa cuando decidió no ir al Mar Rojo a defender el tráfico marítimo que venía a nuestras costas, le dio la espalda a Europa cuando decidió no estar presente entre los países que enviaron tropas a Groenlandia, esta vez para enfrentarse a Trump, y por lo menos en este momento vamos en la dirección correcta, teniendo en cuenta que, como hemos dicho al principio, esta guerra es un clavo más, no el último, pero bueno, es un clavo más, un clavo extra en el ataúd de la legalidad internacional, que necesitamos un mundo en el que Europa, que es en principio tiene las ideas más claras a la hora de valorar lo que es la seguridad jurídica, el mundo basado en reglas, los derechos humanos, que el resto del mundo necesita una voz que solo puede tener si estamos juntos. Es verdad que el proyecto de Europa está inmaduro, que tiene mucho que caminar, pero hay que andar ese camino y ese camino tendremos que darlo todos juntos, remando en la misma dirección. Sinceramente, me satisface ver a la Cristóbal Colón unida a otros buques de Europa dirigirse a Chipre. Y para terminar, sé que es un cliché, pero es así, ¿no? Se sabe cuándo empieza una guerra, pero no se sabe cuándo y cómo termina esa guerra. ¿Qué previsiones contempla usted sobre el final del conflicto? No sé cuál es el grado de temor a que esta guerra acabe escalando más posiciones en los países de alrededor de Irán, por ejemplo, que pueda llegar incluso, hemos visto ese dron en la isla de Chipre. ¿Qué previsiones hace usted de cómo puede desarrollarse este conflicto? Y no sé si se puede alargar mucho, poco. ¿Cómo lo prevé? Sabiendo que es difícil prever, por supuesto, todos los conflictos. Sí, nadie tiene una bola de cristal y menos estando Trump al mando de las operaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista geográfico la guerra no debería extenderse más. Cada vez tiene menos misiles Irán, lógicamente son misiles además de poca calidad, hacen poco daño. Evidentemente los países... Irán tiene derecho a reaccionar, a atacar las bases estadounidenses, el derecho de la guerra lo tiene a atacar las bases estadounidenses en los países desde donde salen sus unidades a combatir, ¿no? Solo faltaba que no tuviera ese derecho. Evidentemente sus misiles son malos y acaban en cualquier sitio y pueden caer sobre un supermercado en Bahrein. Y eso lleva a Bahrein probablemente la ansia de venganza, pero tendría que ponerse a la cola. Yo creo que Estados Unidos e Israel prefieren hacer esto solos que mal acompañados. Hay que recordar que los únicos aviones norteamericanos derribados los ha hecho Kuwait, porque las guerras de coalición no son tan fáciles si no se trata
guerra de dos potencias que estén en el mismo nivel. Ni siquiera los quieren allí en sus operaciones aéreas combinadas. Por lo tanto, yo creo que lo que va a ocurrir es que se controlará en el espacio y el problema ya es la dimensión temporal. ¿Cuándo va a terminar esto? Lo primero que se va a acabar en esta guerra, lo primero, antes que la pequeña capacidad residual que pueda tener Irán de defenderse, muchísimo antes que las bombas de los Estados Unidos e Israel, lo primero que se va a acabar son los blancos válidos en Irán. Llega un momento en que dices, vale, esto lo he vivido. Cuando empieza esta guerra, los norteamericanos, los israelíes, empiezan con un documento de blancos priorizados, ¿no? La lista de blancos que van a batir, con sus fechas, con sus tal, y con un leve, con una reserva para batir blancos de oportunidad. Ese documento será extensísimo para un país grande como es Irán, pero es finito, no hay más. Una vez que uno ha batido todos los activos que tiene, pues prácticamente más. Los objetivos valiosos son los primeros que se acaban y cuando terminan los objetivos valiosos, pues se empieza con las comisarías de policía. Cuando se termina con las comisarías de policía, pues a lo mejor las estaciones de bomberos, pero llega un momento en que también eso se termina. Acaba uno bombardeando un edificio de 4 pisos porque en el segundo izquierda vive un miembro de la Guardia Revolucionaria. Eso que ha pasado en Gaza, realmente yo estoy convencido de que el pueblo norteamericano no lo va a permitir, ni siquiera los seguidores MAGA, que están muy descontentos con lo que está ocurriendo y por lo tanto el presidente Trump en algún momento no demasiado tardío tendrá que abrir los ojos a la realidad y definir unos objetivos concretos y una vez que los cumpla, que serán mínimos evidentemente, parar la guerra como paró la anterior, como paró la guerra de los 12 días, que aunque a Israel le gustaría haberla continuado, él dijo ya es bastante y se apuntó además una guerra más parada en su historia, ¿no? Yo creo que ¿cuándo va a pasar eso? Es difícil, pero todavía pienso que no irá mucho más allá de las 4 o 5 semanas que el presidente Trump nos dijo la primera vez que habló de ellos, aunque luego evidentemente cada día nos ha dado una versión diferente. Pues ahora, iba a decir, intentaremos estar a la altura del análisis en la tertulia, pero ha sido un placer contar con la visión, el análisis, la voz de uno de los más reputados analistas de defensa de España, que es el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Lo de Garat, permítame decirlo, esto siempre a la gente le gusta. Me suena por la periodista Ketty Garat. Bueno, es que son familia, pues el tío de... Efectivamente. El tío de Ketty. O sea que... Sí. Le tengo mucho cariño además. Una gran periodista, Ketty Garat. Pues, señor almirante, señor Juan Rodríguez de Garat, gracias por su análisis, gracias por estar en Contrapoder. Le mando un abrazo, le deseo ánimo para el resto de semana, porque sé que está usted en 1000 sitios a la vez y le agradezco muchísimo el que haya tenido un hueco para estar con nosotros. Gracias a ustedes. Retomamos el programa después de haber tenido al almirante a Juan Rodríguez Garat y vamos a la tertulia para intentar, digamos, igualar el nivel del análisis de Rodríguez Garat. Intentaremos, bueno, o intentarán ellos, porque yo soy solamente el moderador, el presentador. Apenas daré un par de putaditas y ellos son los que deben hilar fino. ¿Ellos quiénes son? Gente como Jorge Raya Pons. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien. Periodista, ¿se puede decir periodista especializado en internacional? Sí, claro, dilo. Sí. ¿Y en asuntos públicos europeos? Y cómo se... Bueno, en asuntos europeos me gusta más, que no de la Unión Europea. Aparte es coautor de un librito que no lo he leído, pero quiero leerlo, que se llama La derecha desnortada. Sí, para cabrear a la gente. Para cabrear a la gente. Y tiene una newsletter que me apuntado por aquí, porque ayer empecé a leerla. buenosdíaseuropa.substack.com. Sí. Apúntensela ahí por si quieren. Eso es fundamental, que la gente se apunte. Que la gente... Y que la lea. Aparte que es gratis, que si quieren que es gratis. Que menos de momento. Un favor a Jorge. Gracias Jorge por venir. Gracias. Está Gonzalo Figar de la Calle. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Gonzalo no es periodista. No. Y eso que tiene de afortunado. Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas. Esto lo he leído y me ha dejado siempre catacroker. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown. Eso es. Esto siempre queda como muy... Yo lo diría siempre, todos los días. Mis amigos dicen Georgetown para vacilarme, pero sí, es una universidad seria. Aparte es profe en el CEU. En el CEU, eso CEU es. San Pablo. Tenemos otro miembro del CEU San Pablo, que es
el buen amigo Ricardo Ruiz de la Serna. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien hallados todos, muchas gracias. Pero tú llevas más años en el CEU que Gonzalo, ¿no? Llevamos años en el planeta, que Gonzalo. Una forma muy elegante de llamarme mayor. No, de verte más experto en... Yo cuando vengo aquí me suelen llamar viejo, mayor, Y vuelves. No me se te hacen llamaba sentir, viejo. me hacen sentir. No, bulos no, fake news no, ninguna. No admitiremos esto. Y esto también vuelve Anuj. ¿Qué tal, Anuj? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Después de debatir con el Chocas. Sí, voy dando vueltas por ahí. Dando del Chocas a Contrapoder en vivo. Sí, Qué maravilla. hay que estar en todas partes. Hay que estar en todas partes. Ahí, así me gusta. Gracias, Anu, por venir. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Vaya 2 primeros meses de 2026. Estábamos con la resaca del Año Nuevo y de repente nos enteramos que Estados Unidos había extraído, es que aquí se pueden utilizar muchos verbos, ya es que cada uno prefiere, extraído, detenido, dicen otros, secuestrado a Nicolás Maduro de Caracas para llevárselo a Nueva York, y ahora un nuevo incendio y una situación, digamos, muy diferente a lo vivido en el país sudamericano. Tras semanas e incluso meses de tensión, el 28 de febrero se produjo el ataque coordinado de Estados Unidos Israel contra Irán, con la muerte, entre otros muchos, de Ali Khamenei, del líder supremo de la dictadura teocrática, pero el régimen de los ayatolás, que venimos a decir, no parece haberse desmoronado del todo, de momento. Está herido, está rabioso, ha contraatacado con sus medios. El tablero internacional está muy agitado, el temor a que la guerra se expanda pues está también ahí. El derecho internacional, por si alguien lo dudaba, pues se ha convertido en papel mojado, y la Unión Europea, como de costumbre, viene siendo relegada un poco en el debate, y Sánchez, a contracorriente, al menos en lo discursivo, ha venido agitando el no a la guerra, y digamos que algunos analistas quieren verlo como el líder del antitrampismo mundial. Yo tengo la sensación, y si queréis empezamos por ahí, de que la postura de Sánchez no difiere tanto con otros países europeos, con la Italia de Meloni puede ser, pero igual sí cambia en lo discursivo, ¿no? El que él dice no a la guerra. Vamos a hablar sobre todo del tema de Irán, del tema de Estados Unidos, pero ya sabéis que somos muy dados a traernoslo a nuestro terreno. La postura de Sánchez, ¿cómo la analizáis, cómo la veis? Si es o no la acertada, si es o no la correcta. Empiezo contigo, Jorge. ¿Conmigo? Sí. El no a la guerra tiene algo de trampa, ¿no? Algo de tramposo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando se dice no a la guerra en Ucrania que no a la guerra en Irán. Por tanto, yo creo que la mayoría de españoles, de hecho, según los sondeos, están de acuerdo en el que no debe participar o no debe contribuir al esfuerzo ofensivo de Estados Unidos e Israel en Irán, pero sí en que debe contribuir a la defensa de Ucrania. Entonces ahí el no a la guerra, vamos a poner primero ese matiz. Entonces si me preguntas no a la guerra, ¿dónde, no? Yo creo que, o sea, Sánchez lo que ha conseguido es fundamentalmente mostrarse como el tipo que dice las cosas claras en Europa a Trump y que encima consigue molestar a Trump e incomodarlo. Es verdad que hay mucha gente, por ejemplo, Macron salió en defensa de Sánchez, Antonio Costa salió en defensa de Sánchez, von der Leyen también. Y la propia Meloni, comentabas, ¿no? Parece ser que tampoco deja utilizar sus bases aéreas, a diferencia de Alemania. Entonces, yo creo que lo fundamental ahí sí es retórico, pero también es fáctico en el sentido de sí que muestra resistencia, muestra oposición, se reúne con gente como Newsom, que es la principal oposición de Trump en Estados Unidos, el gobernador de California. Así que digamos que hay gestos, luego podemos hablar también de la OTAN y otras historias, pero como aperitivo, como inicio o arranque del debate, pues no está mal, suelto esto. No está mal. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo lo veo una burda táctica por desviar la atención de sus problemas internos, ¿no? El rescatar ese lema, precisamente, y el hacer de básicamente una política de Estado una frase que no contiene ninguna propuesta, me parece más una apelación a rescatar los espíritus del año 2003-2004 y reavivar ese pacifismo, esa movilización que hubo en aquel entonces, que ninguna posición moral sobre si la guerra es algo bueno o malo, o legítimo o ilegítimo, ¿no? Entonces yo no analizo esto en clave internacional, sino en clave puramente doméstica, de lo que está intentando hacer Pedro Sánchez para tapar sus miserias internas, desviar la atención de sus problemas, de su falta de gobernabilidad, de su capacidad de gobernar y de los problemas que tiene acumulados desde Zapatero a su familia, a sus secretarios de organización, etcétera, ¿no? Para mí esto hay que leerlo en clave doméstica y no internacional. Ricardo, ¿cómo analizas tú la postura de Sánchez? Yo voy a empezar citando a Chomsky. Sí, siempre está muy bien, para empezar una tertulia. Chomsky tiene en uno de los ensayos, si no recuerdo mal en Cómo nos venden la moto, él tiene una reflexión donde dice que hay frases que en realidad no significan nada, pero
evocan y despiertan sentimientos y en este sentido suscitan apoyo, ¿no? Por ejemplo, apoyar a nuestras tropas. Pues otro de los ejemplos es no a la guerra. Y en este sentido yo estoy con Gonzalo. Creo que hay un uso coyuntural, táctico, de la actual situación internacional, porque todo protagonista requiere de un antagonista, y Pedro Sánchez debe buscar como antagonista nada menos que a Donald Trump, que tampoco está mal como antagonista de tamaño, ¿no? Es decir, hombre, pues soy yo el Valladar frente al belicismo y soy el Valladar frente a una política de hechos consumados o de fuerza, y me dijo en defensor del llamado orden internacional basado en reglas. Lo que pasa es que junto con esa lectura propagandística, que creo que también hay un fondo más a largo plazo. Es una apuesta. Lo que estamos viendo es una reconfiguración del orden mundial surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y Pedro Sánchez ha hecho una apuesta. Ha hecho la apuesta de que finalmente la oposición a la intervención militar contra Irán, podríamos ver si ha de llamarse guerra, si ha de llamarse operación antiterrorista. El otro día en el programa de Jano entrevistaba a Jano a David Arandete, y Arandete decía: los Estados Unidos van a sostener que ellos han actuado en apoyo de Israel, pero que no han intervenido como primera fuerza, porque esto implicaría una declaración o una intervención que necesitaría la aprobación del Congreso, ¿no? Y la posición de Pedro Sánchez ha sido: el tiempo nos va a dar la razón. Irán va a terminar como Irak, o sumido en una guerra civil, o arrasado como país, o triunfante, y en cualquiera de los tres escenarios la guerra habrá fracasado. Luego creo que hay una última reflexión. Es cierto que la sociedad española es mayoritariamente pacifista, sociológicamente pacifista. Sí. Y esto supone una enorme dificultad para Pedro Sánchez, porque el compromiso de gasto que la OTAN requiere y que políticamente se ha aumentado incluso más, hay una obligación de invertir hasta un 3%, que políticamente se ha llegado a convertir en un 5%, le está generando a Pedro Sánchez enormes tensiones con los Estados Unidos y con los aliados europeos, porque todo el mundo está haciendo un esfuerzo formidable, viendo lo que sucede en la frontera oriental de la Unión Europea, y Pedro Sánchez está aquí diciendo que lo que va a incluir como gasto en defensa son las pensiones de los militares, o que lo que va a incluir es la renovación de los equipos que obligatoriamente han de ser renovados, ¿no? Entonces, así planteado, él ahora se ha envuelto en una nueva narración que le permite sostener una posición pacifista, que es: nosotros no vamos a aumentar el gasto en defensa y no nos vamos a comprometer en una guerra que se ha librado contra razón y contra derecho. Y lo chocante, termino con esto, es que puede que le salga bien. Es decir, cuando se produce la intervención primero contra el Afganistán de los talibán, contra el Emirato Islámico de Afganistán en 2001, y después contra el Irak de Saddam Hussein en 2003, había una parte de la opinión pública realmente opuesta a las intervenciones militares. Realmente opuesta. Y el Partido Socialista hizo una nueva opción. Es cuando Rodríguez Zapatero se niega a ponerse en pie al paso de la bandera de los Estados Unidos, es cuando como primer acto de gobierno ordena la retirada de las tropas del año 2004, y frente al escándalo de una parte del cogitariado y de las tertulias y de los analistas que decían: ¿cómo puede ser que haya esto? Le dio un rédito electoral, le dio un rédito político, y lo supieron explotar. Lo cual demuestra que puede que en política internacional tomes decisiones que te indisponen con tus aliados, pero que, como decía Gonzalo, en tu política interna, en tu cálculo electoralista, te funcione. Anuj. Yo estoy de acuerdo en la línea general, y por añadir, ¿no? Yo creo que dentro del movimiento que hay a nivel, evidentemente, propagandístico, unos indicativos interesantes son la pregunta de: ¿hubiera afectado a Pedro Sánchez dejar usar las bases españolas? No hubiera afectado, nadie hubiera dicho nada. Más que nada porque había un alineamiento. Entonces, si vemos, de hecho, el transporte durante meses desde Estados Unidos hasta Oriente Medio, podemos ver que no había ninguna prohibición, no ha habido ninguna limitación. Ha sido una decisión que probablemente venga de un contexto actual, pero que además yo sí que creo que tiene cierto contexto geopolítico y con los aliados en la siguiente línea. Completamente de acuerdo con tu análisis. Sociológicamente la sociedad española es pacifista, además por una cuestión casi geográfica, estamos lejos de cualquier frente, o sea, tenemos cualquier capacidad, además de los Pirineos. España es un país que, cuando se habla de geopolítica, incluso en muchos ámbitos, siempre se tiende a hablar de todo lo que se gasta en tanques no se gasta en hospitales, que eso es algo que es muy sociológicamente horizontal, o sea, que puede ocurrir y está en la mente de la mayoría de españoles, ya no solo por la mala experiencia de Irak, sino por el hecho de que no vemos que tengamos ninguna ofensiva cercana más allá de lo que se pueda plantear con Marruecos o demás.
Entonces, dentro de esta situación, yo sí que por una parte creo que evidentemente se quiere canalizar el movimiento, porque es un movimiento que en lo contrario no hubiera surgido problemas. No es un movimiento moral de sí, porque ya lo vimos con Israel. Pedro Sánchez estuvo permitiendo reiteradamente el transporte de material militar hasta que empezó a surgir una contra a nivel argumental que entonces tuvo que meterse en medio. Pero es que cuando se hizo toda esta ley para limitarlo, lo que ocurrió fue una pesoeada. O sea, es decir, permitir, decir, no vamos a dejar que se mande material militar a Israel, excepto si es una cuestión internacional. ¿Qué ha pasado? Que han seguido yendo. Entonces yo creo que a nivel de movimiento claramente hay una apuesta, pero ya no solo la apuesta de que la guerra pueda terminar mal, es de que la apuesta te va a salir bien en casi cualquier escenario y además una percepción que creo que se está ignorando es que sí que existe una Europa que está claramente en contra de que Estados Unidos siga siendo tan ofensiva, porque recordemos que hace nada tenemos a Estados Unidos amenazándonos con quitarnos Groenlandia y poniéndonos sanciones. Entonces yo sí que creo que desde Bruselas existe este vuelco hacia Pedro Sánchez como un prueba. Ya lo hiciste con Palestina, no salió mal, prueba con esto, a ver qué tal. Y yo creo que como no ha ido del todo mal, han visto como este globo sonda de claramente esta línea no es mala, vamos a probar. Y entonces viene Macron, viene Starmer, y entonces ahí empieza a haber un movimiento europeísta, que yo creo que es el objetivo real, tanto a nivel, evidentemente, esto principalmente nacional, pero sí que creo que Pedro, que muchas veces hablaba de que podría ser el siguiente sucesor en la OTAN, ya está incluso mirando a esa perspectiva europea de decir, vale, creo que podemos canalizar los oleados en que se separen de Estados Unidos, incluso si no lo consigo me va a venir bien, porque ya tienes a todo el mundo internacionalmente vitoreándote, a los japoneses por el estrecho de Hormuz, a los turcos por lo de Chipre, cada vez tienes más apoyo y eso, se crea que no, al final te beneficia, porque si alguien no ve los medios tradicionales, por redes sociales te ve. Hay derecho a réplica, intervención en lo que queráis, Jorge, Gonzalo. Que, de hecho, yo creo que la mayoría de españoles, o sea, en el sentido ya no solo que sean pacifistas, sino que creo que incluso sean sanchistas o antisanchistas, pueden comprender que esto es lo correcto. No sé si es lo más apropiado, es lo que disentirá la mayoría. Unos creerán que es lo apropiado, otros que no. Pero creen que es lo correcto. Es decir, que un país pueda ejercer su soberanía para decidir si entra en los aviones o no para entrar en combate en Irán. En lo que el propio Trump dice que es una guerra. O sea, quiere decir, es verdad que todo su equipo, que es mucho más prudente que él, se ha cuidado de decir operación, tal, en fin, algo que ya no suena del 2022. Pero Trump dice guerra. Que España ejerce su soberanía y después que incluso cómo será la posición general europea de consenso que Merz, cuando está en la Casa Blanca, digamos que echa la bronca a Sánchez, digamos, para seguir el juego a Trump, pero luego se ve obligado a rectificar o a cuidar su lenguaje, porque en el fondo lo que está diciendo Merz es que, bueno, pues que las leyes internacionales ya no sirven para demasiado, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, ya no solo lo de Groenlandia, es la presión de las tecnológicas sobre los legisladores europeos. Es la presión de Estados Unidos en casi cualquier decisión que toma, incluso, por ejemplo, si quiere desarrollar su propio programa nuclear. Es decir, se mantiene en contra porque en el fondo no quiere que sea un continente soberano, prefiere que sea como una especie de protectorado. Y fíjate, yo no soy el más antiamericano, cuidado. Y después hay algo más todavía. Es que Francia le viene, por ejemplo, muy bien tener a alguien como España que vaya delante de ellos soltando ciertos mensajes, porque esto luego va colocando un discurso sobre la mesa de todos los países europeos, en los que y además encuentran un referente que puede ser incómodo para algunos y para otros más cómodo, pero que por lo menos ya no es el primero en el disparadero, ¿no? Incluso cuando ya Meloni se replantea si se van a utilizar sus bases aéreas o no, resulta que Sánchez lo ha dicho antes. Y esto es una realidad, nos guste o no nos guste, ¿no? Yo creo que estos son hechos objetivos. Y a partir de ahí yo creo que podemos seguir discutiendo. Pero yo creo que la mayor parte de la gente en España no es solo pacifista, sino que cree que esta decisión es la correcta. Discutamos, Gonzalo. Sí, yo creo que nadie niega que España tiene derecho y es legal y legítimo que un presidente decida para qué se usan las bases y así lo contempla el tratado, ¿no? La cuestión no es si es legítimo o legal, la cuestión es si es inteligente y si beneficia a España, que no a Sánchez, ¿no? Y si es inteligente hacerlo tan público, porque como bien has dicho, hay otros países como Meloni que también han mostrado reservas y la mayoría de países europeos han hecho la apelación de siempre a derecho internacional, lo cual es perfectamente legítimo, ¿no? La cuestión es ¿por qué lo ha hecho tan público? ¿Lo ha hecho en beneficio de España o en beneficio suyo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está enfrentando abiertamente no a Trump, sino a Estados Unidos,
que es la mayor potencia económica del mundo, nos puede perjudicar, dependemos de su paraguas de seguridad, dependemos de su gas natural. En el 2026 casi la mitad del gas natural que llegaba a España venía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando dependemos económicamente, energéticamente y en materia de seguridad de Estados Unidos, la pregunta es ¿por qué, más allá de que sea legítimo o no, lo ha hecho tan público? ¿Por beneficiar a España? Y para mí la respuesta es claramente no. Esto es, como hemos dicho aquí, una apuesta que él cree que le va a traer rédito electoral. Rédito electoral a Pedro Sánchez, no beneficios estratégicos a España. Y a mí eso es lo que me preocupa. Es legítimo, por supuesto, ¿no? Hay otro punto que me gustaría, no sé si es el momento para hablar de esto, y es sobre el pacifismo español y el rédito electoral de Zapatero en su época o posiblemente de Pedro Sánchez ahora. Y yo quiero recordar que todos, bueno, los que somos ya más viejitos recordamos las masivas movilizaciones del año 2000. Siempre te ha mirado a ti, he notado la mirada. No, pero yo también como estoy tuerto parece que mira todo, ¿no? Yo lo he notado también. Es verdad que España es pacifista y es verdad que esto, sin lugar a dudas, va a movilizar a la población, ¿no? Pero yo pensando en el 2003-2004, cuando las movilizaciones fueron masivas y la inmensa mayoría de los españoles, por no decir la práctica unanimidad, estaban en contra del apoyo a Irak, aún así el 10 de marzo Rajoy va a ganar las elecciones. También hay una diferencia notable, entiendo yo, entre 2004 y 2026, y es que en el poder está el PSOE. Quiero decir, ahí en ese momento te manifestabas contra el gobierno. Aquí no sé qué te manifestas a favor de Sánchez. Sí. Esto que ha dicho Gonzalo Figal es cierto, pero hay que introducir ahí un matiz, digamos, de un asterisco, ¿no? Que en una determinada materia, en una determinada cuestión, tengas a la opinión pública en contra, no quiere decir que vayas a perder las elecciones. Es decir, había muchos motivos por los cuales uno podía votar en un sentido o en otro y no necesariamente a la guerra. Quiero decir, la guerra en aquel momento orientaba la conversación pública en España, pero no era el único tema de la agenda. Lo que pasa es que yo quería hacer una afirmación apodíctica. Sánchez nunca ha mirado por el interés de España ni cuando finalmente ha actuado en su beneficio, en el beneficio de España. Ha mirado por su propio interés en todo momento. Lo que ocurre es que es cierto que en algunos casos mirar por su propio interés ha tenido como efecto colateral o como consecuencia última que se haya podido presentar que algo ha sido, por ejemplo, el interés de España, ¿no? Cuando se ha dicho, no, Pedro Sánchez es ahora mismo el líder más valorado en la Unión Europea, etcétera. Insisto que nos llevaría el debate por otros derroteros, pero yo creo que lo que pesa en las decisiones que toma Pedro Sánchez es su propio interés y en particular desviar la atención de la catástrofe de gobierno y de los casos de corrupción que rodean a su entorno. Lo que pasa es que, siendo esto cierto, es verdad que hay algo que creo que han entendido, que creo que han visto. En esa reconfiguración del orden internacional no es una reconfiguración únicamente política, es una reconfiguración moral. Eso es. De los fundamentos de la legitimidad de la intervención internacional. Eso es. Entonces, en los Estados Unidos hay una reconfiguración que pasa por la idea de que los Estados Unidos son una fuerza para el bien, están en el lado correcto de la historia y por lo tanto les es legítimo actuar de un modo excepcional. Y es una vuelta, en cierto modo, al excepcionalismo estadounidense, en el sentido de decir, nosotros podemos hacer cosas que otros no pueden hacer, primero, porque tenemos la capacidad, segundo, porque tenemos la legitimidad moral para hacerlo. Y en esto, el discurso de Marco Rubio hace unas semanas en la conferencia de Múnich fue un discurso de una derecha civilizacional, habló de valores, etc. Mientras que la posición europea es una posición más del orden internacional basado en reglas, de asumir que no necesariamente tiene uno el monopolio de la legitimidad, que no necesariamente tiene uno el monopolio del uso de la fuerza. Lo que pasa es que en esa lectura, en esa reconfiguración moral, me parece que Pedro Sánchez ha dado con otra clave y es una clave interesante. Buena parte del mundo ha roto con los marcos de legitimidad que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Para buena parte del mundo, lo que Occidente, Europa y los Estados Unidos han considerado como hitos fundamentales, no lo han sido. La lectura poscolonial de la política, cuando se dice, oye, ¿por qué deberíamos votar los africanos o los asiáticos en contra de Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas? Si esto es un conflicto entre europeos, esto es un problema de los europeos, que por otra parte tienen ahora un conflicto fronterizo como el que los países africanos tuvimos durante todo el periodo de la descolonización por las fronteras que trazaron los europeos, ¿no? O la famosa posición de aquellos países que dicen, oye, ¿por qué nos vamos a ver nosotros forzados a elegir entre unos u otros si esto es una controversia territorial entre europeos?
Y luego me parece que hay una última cuestión que Pedro Sánchez ha visto. Como la vio Zapatero, vosotros no habéis nacido, había un ministro que se llamaba Miguel Ángel Moratinos. Y Miguel Ángel Moratinos, no te creas que tú tampoco habías nacido, Miguel Ángel Moratinos vio el potencial que para la acción exterior de España tenía África y trató de reconfigurar las relaciones con el continente africano. Sí. Claro, la política exterior de España que nosotros hemos vivido está muy condicionada por el panorama de la Guerra Fría. Alianza con los Estados Unidos, relación con Marruecos condicionada por una parte por el fin del protectorado, por otro lado por el fin del Sáhara y por otro lado por las relaciones comerciales y migratorias, pertenencia naturalmente a la OTAN, incorporación a las comunidades europeas. Todas estas vigencias de la política exterior española ahora se están redefiniendo. Ahora se está viendo. ¿La relación con Marruecos ha de ser o no ha de ser a costa del interés nacional de España? ¿Cómo ha de quedar la relación con Argelia? Recordemos la crisis con Argelia de hace 1 año y medio, a propósito precisamente del cambio de la postura respecto del Sáhara. ¿Cómo ha de ser el papel de España en Oriente Medio? El papel de España en Oriente Medio durante mucho tiempo era la de intermediario, particularmente con los sirios. Ahora España adopta la posición, en este sentido novedosa, de reconocer un Estado palestino y de acreditar al representante de la autoridad palestina como embajador. Es decir, en esa reconfiguración, Pedro Sánchez le ha cogido el pulso a la opinión pública española. Y ha visto que la opinión pública española es pacifista y que es un poco altermundista y que el viejo eje occidente-atlantismo que viene del 2001, 2002, 2000 incluso, se está fracturando y que para 2 generaciones de españoles más jóvenes aquello ya no significa demasiado. Bueno, que está muerto. Está muerto, para mi generación. Anu, ¿Trump ha sido pesoizado? Yo creo que Trump ha sido varias veces pesoizado, de hecho probablemente quedan algunas más. Dios mío. La primera con el gasto público. Creo que Trump no opina lo mismo. Este verbo es maravilloso, Gonzalo. Pesoizado. Hay que crear un diccionario sanchista rápidamente. Dentro de... Porque estoy de acuerdo y además por añadir 2 cosas. O sea, yo creo que dentro del análisis de su... Yo creo que Moncloa no está pensando de forma tan profunda. Yo creo que lo que han mirado es a Canadá, han visto a Trudeau y a Carney y han dicho, vale, el odio de un ataque a nuestro país por parte de Trump, que si vemos las encuestas es un personaje mayoritariamente mal opinado en España, es un activo político. O sea, han dicho... ¿Qué es? O sea, ya lo vieron, o sea, ya hubo un globo sonda con el tema del gasto de la OTAN, que Pedro hiciera esta primera persona de decir, no, nosotros gastamos el 3, que es como gastar el 5. Me gusta que le llames Pedro, como con confianza. Sí, pues es mi presidente, no mi rey. Entonces, yo pienso, digo, claro, es que él ha visto que puede resistirse y que no solo es que le venga bien a nivel nacional, porque hace todo esto, sino que a nivel europeo posiciona a España como un referente para que el resto de aliados se tengan que mover. Porque claro, cuando Trump dice vamos a embarcar España, no, vas contra la Unión Europea. Y ha salido Merz a decir, hombre, obligas a tus aliados a tener que defenderte en un escenario en el que ellos muchas veces como líderes no pueden, pero les da una excusa para defenderte. Que eso ya posiciona a mucha gente dentro de Bruselas y dentro del entorno de los diferentes países a decir, bueno, igual sí que podemos movernos y confirmar esa ruptura. Igual podemos hacer como pasó con Trudeau, que en cuanto Estados Unidos se empezó a poner agresivo con los aranceles, ¿qué le pasó a los liberales allí? Hicieron así. Claro, ¿qué busca Pedro? Evidentemente busca lo mismo. Yo creo que es una visión de decir, es que Pedro puede ser el Trudeau del Carney en Europa, que genere este movimiento, que coja a todos estos aliados que están, digamos, demasiado presionados por intereses internacionales y moverlos hacia esta ruptura europeísta, y por eso habla del ejército europeo. Por eso habla de la inversión y dice, vale, gasto militar sí, pero ¿a dónde? Porque el 55% de todo lo referido en gasto militar europeo es a Estados Unidos. Si son 850.000 millones, asimilamos que ese aumento del gasto militar de la OTAN es un gasto militar a la industria armamentística estadounidense directamente, que no va a repercutir en Europa. Pero Pedro dice, oye, igual podemos hacer que repercuta aquí, podemos hacer que esta riqueza no beneficie a Estados Unidos, que en el momento económico en el que está, lo que quiere es extraer recursos de sus... Yo no voy a llamar a Europa aliado, diré vasalla, porque si te amenazan con quitarte territorio, si te amenazan con sanciones y después te dicen que eres un mal aliado por no dejar usar tus bases, perdóname, habrá que tener una línea coherente. Somos aliados si somos multilaterales.
si es un vasallaje, no hay alianza. Sí, apunto y que digo, la postura de Sánchez, que estamos debatiendo y demás, o sea, él no ha pasado por el Parlamento, cosa que yo creo que sí es criticable, porque no se ha dirigido a la Cámara de la que él fue elegido, me refiero, pero perdón, por añadir ese apunte. No, que efectivamente que Estados Unidos tampoco ha pedido opinión a Europa antes de pedir usar las bases, ¿no? Es decir, que eso también da la medida de lo que piensa Estados Unidos sobre lo que es Europa. Y luego, yo estábamos comentando sobre el pacifismo, etcétera, etcétera, pero también el otro día vi una encuesta de CFR y digo, mira, pues tengo los datos de cuántos países europeos o cuántos europeos siguen viendo a Estados Unidos como un aliado. En España, por cierto, ha bajado en un año del 14 al 10%. Entonces que te vas a Alemania, por ejemplo, es del 19 al 12%, en Francia del 14 al 12%, en Bulgaria del 11 al 10%, en Suiza del 13 al 8%, y eso se produce en todos los países de Europa. Hay que ver cómo Trump trata a los líderes europeos. Efectivamente. Entonces la cuestión, yo creo que aquí también puede coincidir los intereses de Sánchez y que esté preparándose para una campaña electoral. Yo lo desconozco, o sea, no tengo esa información. Bueno, se ha hablado del superdomingo, ¿no? De que coincidan, por ejemplo, las andaluzas. No lo sé. O sea, no tengo esa información. Es posible que haya elecciones anticipadas y que Sánchez se esté preparando. Pero eso no es incompatible con que incluso él está haciendo esto por convicción. Y que al mismo tiempo muchos españoles que no le van a votar... Por convicción electoral, entonces. No. ¿Tú crees Por que es convicción moral. Por convicción moral. Es que le viene porque bien, realmente él cree en lo que está haciendo. Es que no podemos, o sea, incluso... Yo sé que no te gusta Sánchez, pero hay mucha gente tampoco... No me gusta Sánchez, pero que creo que la palabra convicción moral y Sánchez no pueden ir en la misma Son frase. incompatibles. Yo ahí estoy más en la postura de Gonzalo. Yo creo que esto no lo hace porque ninguna convicción moral. Lo hace porque sabe que le da rédito electoral. Lo No mismo que sabemos podemos... si las dos cosas son compatibles. Igual son compatibles, pero evidentemente una prima más que la otra en Sánchez. No lo sé. O sea, no lo sé, pero la cuestión es, yo tampoco voy a entrar en el sentido de por qué hace Sánchez esto, sino voy a ver qué hace y a partir de ahí voy a juzgar si me parece que es lo correcto y además me parece lo apropiado. Pero, y además creo que hay mucha gente que está huérfana de líderes. Jorge, ¿te parece lo correcto que haya tomado la decisión de no hacer las bases o te parece lo correcto que se oponga a la intervención en Irán? O sea, no digo las dos cosas. Sí, no, yo las dos cosas. Sí, o sea, ¿a ti te parece mal la intervención en Irán? A mí no me parece mal. O sea, si la pregunta es si yo apoyo el régimen iraní, es evidente No era una pregunta trampa. Vale, no, evidentemente no. De hecho, la cuestión, lo que a mí me preocupa, por ejemplo, y no sé si a lo mejor lo abordamos o no, es que una intervención en Irán puede traer unos resultados mucho más problemáticos que lo que es ahora mismo un régimen que es de por sí atroz. E incluso que una intervención militar en un país de Oriente Medio, aunque Irán no tenga que ver especialmente con otros, como puede ser Siria, pero la cosa puede salir muy mal. Y una guerra civil en Irán tampoco la quieren los iraníes. Y unos kurdos armados a lo mejor tampoco es lo que quieren los persas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que coincide la defensa del derecho internacional, la defensa de ciertos valores que yo creo que aglutinan la mayor parte del sentimiento europeo, y otra cosa es que además él crea que puede ganar votos de esa manera, que escucha, que seguro que lo piensa, porque si no, es muy probable que si no lo hiciera. Hombre, evidentemente, pero la cuestión es que tampoco le veo haciendo lo contrario. Cuando él dice no a la guerra, él sabe que activa un sentimiento que la izquierda tiene un peso evidente, ¿no? Y es recordar esos años contra el gobierno de Aznar y esa postura, perdón. O sea, yo para hacer yo sí que creo que si como individuo, o sea, separemos como esta individualidad igual puede tener esa convicción, a nivel político no ha demostrado con hechos que la tenga. Es decir, todo el mundo que esté a un mínimo nivel de geopolítica sabe que en Irán iba a pasar algo. Y sin embargo, alguien ha parado el transporte que se ha visto durante meses y meses y meses desde las bases españolas hasta Oriente Medio. No. Entonces, si él hubiera querido tener algún tipo de convicción en ese sentido, podía haberlo limitado hace mucho. Y ya, insisto, podemos ir también a los hechos anteriores, que es el tema de Israel. Que es que con Israel ya hizo esto. Dice, no vamos a dejar. Una semana o dos, la gente se olvida, otro tema, y vuelven a pasar. En este caso han pasado menos de 24 horas, han despegado 20 aviones de la base de Rota, como ha publicado El Mundo hoy, y han mandado a la fragata Colón a Chipre. O sea, sí, menos de 24 yo ahí matizaría el que la fragata ha ido a defensa de las fronteras y lo otro, que sí que es... Claro. Ahí habría que ver esa...
media pesollada, ¿no? Porque dice, vale, no vas a Oriente Medio, pero utilizas Sicilia para ir a Oriente Medio. Es que ahí eso es pesoizar el mundo. Claro, O sea, eso es a lo que yo me refiero, ha ido ¿no? a... Ahí es donde habría que ver punto medio. si había un objetivo inicial en eso, si es porque pero bueno, se han visto que venían de Estados Unidos. A ver, Y perdón, pero es que en sí. Chipre han caído 2 pepinazos, ¿eh? Y es quien preside ahora mismo quien tiene la presidencia rotatoria de la Unión Europea. O sea, que decir, también es representativo del momento en el que vivimos. Es decir, que han caído en la Unión Europea 2 pepinazos y han ido los franceses, los italianos y los españoles Pero este ha sido Hezbollah, claro. ¿no? Yo también, que ha sido Hezbollah, no Irán. O sea, Bueno, pero es matizable, el derecho internacional es matizable. porque sí, claro, sí, sí, desde luego. Matizable, esa es la Es palabra. matizable. A ver, Ricardo, Es que ha salido ahí una cosa sobre la que yo quería volver, pero ya no es lo de Pedro Sánchez. ¿qué es? Tema de cuál es el sentido de la intervención. Bueno, sobre- eso sobre Irán. vamos a hacerlo, si te parece. Dilo de Pedro Sánchez y vamos a... No, aquí no, intervención. si es que al final es un juicio de intenciones. A ver, probablemente sabremos lo que de verdad creía Pedro Sánchez si alguna vez escribe sus memorias. No sé si las escribirá desde su casa o desde prisión, pero donde las escriba, pues probablemente podremos valorar si él creía o no. Ahora bien, yo no soslayaría el elemento de la convicción. O sea, yo no dejaría de lado la posibilidad de que realmente en circunstancias así hay un rasgo de la personalidad de Pedro Sánchez que se ha publicado mucho y que creo que podemos tomar como cierto, que es que a él le preocupa cómo vaya a pasar a la historia. Exacto. Ya lo hay dijo- varios ya lo dijo momentos- Maxim Huerta. No, Iván Redondo. Iván Ha Redondo. habido varios momentos en los que él ha dicho, no, a él le preocupa cómo vaya a pasar a la historia. Y es posible que en momentos, digamos, así apocalípticos, él se haya visto a sí mismo y haya dicho, bueno, este es el momento en el que yo, a pesar de todos los escándalos, a pesar de Koldo, a pesar de Ábalos, a pesar de etcétera, bien, todo lo que nuestros espectadores recuerdan, yo aquí entro en la historia. Yo aquí me gano mi puesto en los libros que contarán este tiempo, porque yo me voy a oponer y yo esto no lo dudo. La cuestión está si ha habido una pregunta sobre el sentido de la intervención. No quería entrar ahora tanto en el sentido, sino en lo que él ha valorado. Si lo que él ha valorado es cómo voy a entrar yo y cómo contará la historia, mi historia, o si él ha entrado en la dinámica de decir, no, a ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias de una intervención sobre Irán? En el plano migratorio, en el plano de la seguridad energética, en el propio plano de las seguridades desde el punto de vista militar, de la seguridad y la defensa. Yo no tengo razones para descartar esto. Lo que pasa es que son tantos los casos en los cuales Pedro Sánchez ha mentido. O sea, y no me refería ahora tanto a este elemento de la peisoización, qué verbo maravilloso, Gonzalo. Tenemos que llevar este verbo a la Al facultad. CEU lo vamos a... Hay que hacer camisetas o algo. Ha sido pesoizado. No me refería, no, oye, en las revisiones de exámenes, así de pesita. No me refería ahora tanto al engaño, sino a la coyuntura de la mentira, porque Pedro Sánchez también ha demostrado que está dispuesto a mentir si coyunturalmente lo necesita y si conviene a sus intereses. ¿Cuándo lo vamos a poder saber? A medida que el conflicto se vaya prolongando. Es decir, si llega un momento en el que alguno de los países de la OTAN resulta atacado por Irán y es necesario activar las garantías del tratado, y aquí sí es necesario intervenir con tropas, veremos hasta qué punto Pedro Sánchez. Ya le llamamos Pedro con una familiaridad, una cosa... Pedrín. Veremos hasta qué punto Pedro Sánchez tiene esas espaldas para soportar el peso de la historia. Bueno, pero diría que así que en la mesa ha habido casi una aprobación de, entiendo yo, ¿no? Una mayoría de aprobación menos... ¿De qué? De la postura que está manteniendo ahora mismo. Gonzalo. No, Pero a ver, yo no Ya querría sé que estás excluir a- con Gonzalo, pero digo Yo en que... esto no querría que hubiera... A ver, si tú me preguntas, ¿Pedro Sánchez se ha equivocado? Yo te digo, probablemente sí. Probablemente sí. Es decir, si finalmente el régimen en Irán cae, y finalmente hay una transición de Irán hacia la democracia, y finalmente hay un cambio de régimen, y los cálculos que se han hecho en Washington y en Jerusalén, y etcétera, son acertados y efectivamente hay un proceso de cambio de régimen, Pedro Sánchez va a pasar mucho frío. Como, por cierto, José Luis Rodríguez Zapatero pasó mucho frío. El precio que pagó José Luis Rodríguez Zapatero y que pagó España por los errores de sus gobernantes, por la decisión de haber retirado de forma intempestiva a las tropas en Irak, se prolongó hasta entrada la década de 2020. Pero fue distinto, porque los franceses y los alemanes no sufrieron ese, Claro, estoy de acuerdo. ese desgaste. Pero lo que quiero decir es que yo no querría que de mis palabras se entendiera, no, Pedro Sánchez ha hecho lo correcto, no, porque para mí la cuestión no es tanto si Pedro Sánchez ha hecho lo correcto. La valoración de lo correcto va a venir por lo que termine pasando en Irán. Sí. Y eso ahora mismo no lo podemos saber. Es que yo creo que escuchando un poco el Pentágono, un poco sí que podemos saberlo. Porque ya han hecho estimaciones. Solo cuando pasó la guerra de los 12 días, el bombardeo a las centrales nucleares de Isfahan y demás,
ya el informe fue, porque Trump salió a decir, hemos destruido el programa nuclear iraní. Sí. ¿Qué salió a decir el Pentágono? No has destruido el sistema. Los israelíes salen a decir, no has destruido esto. Porque ahora la nueva narrativa es, Israel quería acabar con ese programa que no había sido destruido y Estados Unidos se mete por esta sospecha que se comenta y que se ha filtrado de que igual Israel iba a usar herramientas demasiado agresivas y que eso podía llevar a Estados Unidos a un conflicto demasiado... Entonces, claro, yo es que por eso un poco lo pienso, digo, si desde la perspectiva, ¿no? desde la propia OSINT, desde la información pública, podemos ver esos informes que dicen, oye, cuidado con una guerra en Oriente Medio, que la logística es complicado. Cuidado con el tema de los interceptores. Cuidado con tal. Hay muchos indicadores que dicen, es que solo viendo que han intentado usar los kurdos, que es un buen indicativo de que normalmente la cosa no va a ir bien, yo si fuera Sánchez diría, a ver, no ha habido movimiento de tropas estadounidenses. Es decir, que la probabilidad de un movimiento en tierra es... O sea, descartadamente con que España tenga un poco más de información de que tiene el público y esa información sea probablemente la que ya el Pentágono ha dicho y probablemente ha soltado a los aliados durante meses, no me parece que sea arriesgado. Porque en Irak era otro tema. Sí. Ahí sí que era una invasión preparada que se vio durante meses como se iban a... Déjame que dé una mirada diferente, que no es contradictoria, pero creo... Esta guerra la van a ganar los servicios de inteligencia, no la van a ganar los bombarderos. Es decir, lo que sucede en Irán es que nadie sabe cuán profunda es la penetración de los servicios de inteligencia, fundamentalmente estadounidenses e israelíes. En algún caso se ha hablado también de los británicos. Nadie sabe cuán profunda es. Nadie sabe hasta dónde llega. Uno de los personajes más interesantes para seguir, no seguir de cerca porque uno corre riesgo físico, ¿no? Pero para seguir su trayectoria, es el comandante de la Fuerza Quds. El comandante de la Fuerza Quds estuvo reunido con el alto Estado Mayor, que murió en el bombardeo, y de hecho lo han terminado deteniendo porque es sospechoso de haber pasado información. Nadie sabe hasta dónde ha llegado la penetración. La operación del cambio de régimen puede venir, modelo a la iraquí, que yo llego, bombardeo, se rinde a la Guardia Republicana, entro con los tanques hasta Bagdad y pongo allí un gobernador militar y termino como termino. Pero también hay otro modelo, que es el modelo venezolano, que es decir, no, yo voy a poner aquí gente de mi confianza. Una Delphi entera. Que no sé si es una Delphi o si es un agente. Claro. Pero, no, pero el régimen puede renovarse. Es decir, la posibilidad de las sustituciones te abre la puerta a decir, no, es que los vamos a ir matando hasta que entren los nuestros. Y vamos a propiciar un cambio de régimen desde las propias instituciones del régimen. Ahora mismo es muy difícil decir qué es lo que va a pasar por esa razón, porque no es únicamente una variable militar de armamento y de combates en campo abierto y de bombardeos y de misiles, es una variante, creo yo, más profunda. Es hasta dónde ha llegado esa infiltración de los servicios de inteligencia que pueden terminar cooptando el propio poder en el seno del régimen iraní. Si esto último sucede, a España se le va a presentar, o en general a quienes se han opuesto a la guerra, se les va a presentar una situación muy complicada, porque van a aparecer, como sucedió en 2004 con la retirada de las tropas, y ya digo que los efectos se prolongaron hasta finales de la década de los 2010, principio de la década en la que estamos, van a aparecer como aliados no fiables, como gente en la que no puedes confiar. Y Gonzalo, Jorge... Jorge quería decir una frase y ahora... No, yo solo digo que sí, que el Mossad está, desde luego, ha demostrado con todas las operaciones que ha hecho que tiene Irán en su mano, pero la cuestión es que el propio Trump, cuando le preguntaron que tiene sucesor, ha dicho, teníamos una lista porque los hemos matado a todos. Pero esa es la cuestión, y después también es cierto... coño, se me ha ido lo que iba a decir. Pues, ya está. Pues es cierto algo que ahora enseguida... Voy a generar esta intriga. Ahora lo desvelo. La verdad es... que hay dos variables que han salido en la discusión que a mí me parecen muy relevantes tanto en las implicaciones del cálculo electoral o de la apuesta que ha hecho Pedro Sánchez como de las implicaciones geopolíticas de esta guerra, intervención, ataque, lo que sea. Una es la variable tiempo y otra es la variable personas. La variable tiempo para mí es muy relevante, porque ni la economía occidental ni Trump aguantan una guerra larga. Trump tiene elecciones en noviembre, el early voting, el voto temprano empieza en septiembre, y necesita tener resultados ya antes. Y el propio Pentágono ha dicho que esto va a durar unas 4 semanas. Teniendo en cuenta que no creo que hay ningún escenario donde van a poner botas sobre el terreno, sino esto va a ser desde el aire, debería ser una intervención corta por el bien de la economía mundial y por el bien político de Trump, ¿no? Entonces, en la variable tiempo, en cambio, si se alarga el conflicto, juega en favor de Irán,
y bueno, y de rebote, pues de Pedro Sánchez, ¿no? Porque tendría tiempo de capitalizar electoralmente en unas futuras superdomingo en junio con Andalucía, ¿no? Entonces, la variable tiempo a mí me parece fundamental. Y la segunda es la variable personas, y aquí hablando del cambio de régimen y demás, ¿no? Nuevamente, yo creo que Occidente ha aprendido mucho de que cambiar un régimen no es tan fácil y que desmontar las estructuras que gobiernan un país y no poner nada a cambio es una receta para el desastre. Entonces, en Irán, ¿qué se va a hacer? ¿Quién va a suceder a Jamenei, que claramente ha sido aniquilado, ¿no? Y gran parte de su cúpula? Pues primero, no se ha acabado con la Guardia Revolucionaria, que son los que controlan el país de verdad. Entonces, o se desmonta la Guardia Revolucionaria o tú no puedes poner a alguien de fuera sin el consentimiento de los que realmente tienen el poder, el control, la inteligencia, las redes de seguridad, ¿no? Otro dato interesante, según reportes del Wall Street Journal, la CIA ha dado una lista de no matar o no kill list a Israel. Lo cual quiere decir o aventura que la CIA tiene en mente una serie de nombres que le gustaría poner ahí. Se ha hablado de Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, se ha hablado, o en Irán se habla del hijo del propio Jamenei y demás, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, yendo por lo de Ricardo, que Estados Unidos no tiene en mente desmantelar el régimen y poner, por ejemplo, a Reza Pahlavi, el hijo del Shah, porque eso sería un desastre y no tiene los resortes del poder, sino que más bien va a hacer o intentará hacer un manejo desde dentro o de un activo de inteligencia encubierto o de un tipo al que puedan controlar y no necesariamente con el objetivo de que Irán se convierta a la democracia, porque para mí el escenario, y creo que lo dijo Marco Rubio, el escenario de victoria para Estados Unidos no es un Irán libre, democrático, las mujeres en bikini, ¿no? Que es algo primero que no es realista y sobre todo no es el interés estratégico inmediato. El interés estratégico inmediato es un Irán que no sea una amenaza para la región ni una amenaza para Israel, ¿no? Para la región me refiero para todos los líderes árabes sunís y luego que no sea una amenaza para Occidente vía sus redes terroristas, Hezbollah, Hamas, los Houthis en Yemen, etc., ¿no? Entonces, un Irán contenido, que no libre y democrático, sería un escenario que por lo menos podría vender la administración americana como algo positivo, ¿no? Yo creo que el único problema a la hora de hablar de cambio de régimen en Irán es el cómo está constituido Irán y cómo se ha articulado desde la revolución precisamente para que un escenario de este tipo sea imposible, que es este pseudosistema de jerarquías militares que son muy localistas y en el momento en el que la Guardia Revolucionaria empieza a flaquear, se traspasa el poder y el escenario más probable, de hecho esto lo comentaba un informe del Pentágono ya hace años, pues bueno, no, es que la guerra en Irán, que ya Netanyahu lo mencionaba en el 95, diciendo que estaban a 60 días de la bomba nuclear. O sea que esto no es nada nuevo y los neocons ya hablaban de bombardear Irán y hay una canción muy famosa que dice Bomb Irán. Yo estuve en Estados Unidos hace 13 años y el profesor más famoso de mi universidad de Georgetown era Matthew Kroenig, porque escribió un libro que era It's Time to Bomb Iran. O sea, es tiempo, hace 14 años, o sea, entonces, no es nada nuevo. Todo este escenario lo que ha hecho es que estructuralmente a nivel político, a nivel administrativo, pasa algo ciertamente parecido a lo que pasa en Venezuela, que es que este tipo de países que han tenido tanto tiempo para prepararse tienen estructuras en las que aunque tú quites al ayatolá y debilites mucho a la guardia, lo que termina desencadenándose es un tipo de control descentralizado que promueve mucho más una destrucción interna y una guerra civil, porque además desde Occidente muchas veces se olvida el factor religioso, no es del entorno, por ejemplo, del yihadismo, como puede tener la yihad islámica, sino desde la perspectiva religiosa, la supervivencia de un régimen que lucha por una supervivencia que no existe en otro lugar. Porque el ayatolá y la influencia que tienen sus proxies en la región se da por eso, porque tiene una supervivencia y es el único, digamos, faro para esa religión, o sea, a la religiosa. Entonces, claro, yo desde esa perspectiva, y es lo que dice la mayoría de informes, no puedes acabar con Irán con bombardeos, pero probablemente ni con gente en el terreno. Claro. De hecho, se ha demostrado con las manifestaciones masivas que ha habido, que es que probablemente el momento no es ni ahora, que es que el país puede tener cierta tensión, porque ahora lo que estás haciendo es lo mismo que pasó con la guerra de Irak e Irán, del tema de vamos a ayudar a Saddam Hussein, lo que termina pasando es que unes a todo el mundo, porque otra cosa no, pero igual que los españoles con los franceses tenemos esta cosa, los iraníes con los estadounidenses, por mucho que vengan a salvarte, tú quieres salvarte tú, no que te salven los estadounidenses. Y yo quería ir, bueno, perdona, termina y ya. Sí, y también sobre el factor
que yo creo que también es muy decisivo sobre los servicios de inteligencia completamente, que creo que es un conflicto de inteligencia, pero es que lo que se ha visto, y esto ya es peligroso para el ámbito de Estados Unidos, es ver cómo China, de forma pública, o sea, no es que a lo mejor dé una ayuda directa al servicio de inteligencia, que ahora se está diciendo que Rusia sí, que Rusia está ayudando a dar... Pero es que China está empezando a publicar imágenes en diferentes lugares de bases estadounidenses para decir, oye, cuidado con lo que vais a hacer aquí. Entonces yo por eso quiero volver a que realmente, desde mi perspectiva, lo que va a haber es una operación corta porque el objetivo es satisfacer a Israel, que tiene una amenaza que lleva anunciando mucho tiempo con el programa de lanzamiento y con el programa nuclear que no se destruyó la última vez, y que el objetivo es que dure 4 semanas, destrucción de fábricas, lanzaderas y el programa nuclear, que va a requerir infiltración sí o sí, porque por cómo está estructurado, y lo decía el propio Pentágono, todo el complejo nuclear está muy, muy profundo dentro de las montañas, con lo cual tienes 2 opciones. De hecho, esta es la que parecía que, lo decía John Kiriakou, pero bueno, no es la fuente más fiable, pero que Israel anunciaba que parecía que Israel quería lanzar bombas nucleares sobre esas zonas para hacerlas inaccesibles. Yo no me creo eso, pero sí que creo que hay una inquietud muy grande y que por eso cuando ha salido Marco Rubio, que se ha tenido que desdecir, que decía, a ver, nosotros hemos entrado en este conflicto porque sabemos que Israel iba a entrar. ¿Qué hacemos? ¿Entramos con ellos y esperamos a que nos lleven a una guerra? ¿O entramos nosotros y decidimos cuál va a ser el futuro de la guerra? Entonces yo creo que buscan contactar a los israelíes. Esa es mi... Claro, yo quiero ir a eso ahora, y te doy la palabra, Ricardo, sobre la entrada en la guerra. O sea, ¿por qué se entra a la guerra? O sea, ¿por qué se hace ese ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel a Irán? ¿Y cuánto hay de peso, ya que hablábamos de Sánchez y lo que Jorge no cree, pero yo sí, que hay una convicción electoral en la postura de... No, yo digo que puede, sí, que puede ser. No, yo digo que es. Mis fuentes me dicen que es la postura de... no, pero digo, el interés electoral, ¿cuánto hay de interés electoral en que Estados Unidos se sume al ataque o, digamos, apoye el ataque de Israel contra Irán? Porque tenemos las elecciones, como decía Gonzalo, de este midterm, ¿no? De medio término en nada. Dime, Ricardo. A ver, es que yo creo que el foco no es, en el inicio de las operaciones, el foco no son los Estados Unidos, el foco es Israel. Me explico. Israel lleva librando una guerra de 2 años para romper lo que se llamó el eje de resistencia. La coalición de fuerzas controladas por Irán que impedirían una acción iraní para detener el programa nuclear, una acción israelí, perdón, para detener el programa nuclear iraní. Eso comprendía rodear a Israel de fuerzas hostiles. Hezbollah en el Líbano, el ejército sirio en la Siria del Assad, Hamas en la Franja de Gaza, las milicias del Mahdi en Irak, los Houthis en el Yemen y la unidad Quds de la Guardia Revolucionaria iraní como unidad dedicada a las acciones subversivas en todo el mundo. En los últimos 2 años Israel ha ido rompiendo el eje de resistencia. En primer lugar, con la operación contra Hamas en Gaza. En segundo lugar, con la operación contra Hezbollah, que los desarticula. La tercera es la caída del Assad y el apoyo a los oponentes al Assad, que terminan llevándolos al gobierno. La cuarta es la campaña de bombardeos sobre los Houthis, que impedían el tráfico marítimo. Y quedan las milicias del Mahdi, que son las más débiles, las más pequeñas y las que no suponen una amenaza existencial para Israel. La guerra de 12 días que mencionaste antes es el primer enfrentamiento directo, de choque, fuera del eje de resistencia, porque el eje de resistencia ha quedado roto. Desde entonces, Israel libra una guerra existencial contra el régimen iraní. Y la guerra por la existencia es para evitar que tengan armas nucleares. La posición estadounidense es diferente. La posición estadounidense es una guerra de elección. Es una guerra en apoyo de un aliado, una acción militar en apoyo de un aliado, al que llevan apoyando mucho tiempo, pero al que han tratado de reconducir para que la acción del aliado no sea tan excesiva, la palabra no es excesiva, pero tan decisiva, que se lleve por delante no solo el programa nuclear iraní, sino la propia estabilidad del Oriente. O sea, por entenderlo, digo, que Estados Unidos, según tú, se suma a esto para frenar... No para frenar, para orientar, para que, moderar. Para que el puñetazo, digamos, no vaya a la nuez y vaya a lo mejor... Es que el problema que hay es que es una región muy volátil donde tú das un puñetazo y no sabes qué órganos has podido afectar. Entonces, en la visión israelí, todo el cálculo electoralista de que no, bueno, pero es que hay que ver porque la guerra puede durar más o menos, está subordinado a la amenaza existencial que el programa nuclear supone. En la doctrina militar israelí, Israel solo puede ganar guerras cortas. Israel gana las guerras cortas
y empata las guerras largas. No pierde ninguna, porque la pérdida podría suponer la desaparición del propio Estado de Israel, pero los conflictos prolongados, por ejemplo, la Segunda Guerra del Líbano, por ejemplo, la serie de operaciones de bombardeos contra la Franja de Gaza a lo largo de los años, son operaciones que terminan en tablas. Para vencer de forma decisiva, definitiva, Israel necesita dar una guerra corta. Los Estados Unidos pueden permitirse en esto jugar con algo más de tiempo porque su doctrina militar es diferente. Su doctrina militar es que los Estados Unidos son inagotables. Entonces, en la medida en la que se trata de recursos tecnológicos, Estados Unidos puede vencer en una guerra larga con una condición: que las bajas militares no supongan un desgaste ante la opinión pública, que fue lo que pasó con la ocupación del Afganistán de los talibán. En términos de números, murieron muchos más estadounidenses en otros conflictos. Ahora bien, en términos de desgaste ante la opinión pública, el conflicto de Afganistán y el conflicto de Irak eran conflictos insoportables. Sí, pero fíjate que incluso en Vietnam uno podría plantearse, mira, estuvieron combatiendo más de 10 años y la propia información interna del Pentágono, los famosos papeles del Pentágono, ya te decían que no podías ganar. Mientras que en el caso de la ocupación de Afganistán, la derrota inicial de los talibán en 2001 y la ocupación posterior y después la operación en Irak, en los dos casos había cierto plan que parecía permitir indicar o valorar que podía haber una salida. Pero quería terminar con una cosa que has hecho referencia a los servicios de inteligencia y porque a veces hay un matiz que es interesante. Aquí la actuación de Mossad es importante, de la inteligencia exterior israelí, pero es también muy importante la intervención de Amman, de la inteligencia militar. Porque la clave en esta guerra está en que el programa de misiles iraní quede tan desgastado que cada vez les resulte más difícil continuar lanzándolos. Es cierto, lanzan una salva de misiles, pero la inteligencia identifica de dónde ha sido lanzado y ese lugar es destruido. La esperanza es que en 4 semanas Irán se quede sin misiles, que los misiles más destructivos, más dañinos, los consuma y que lo que le queda sea una fuerza cada vez más disminuida. Esto supone un cálculo de inteligencia militar muy preciso, pero también muy arriesgado, que es confiar en que tu enemigo se va a quedar sin armas, y lo cual implica que se supone que las tienes localizadas todas. Si esto no funciona, si este análisis conduce en cambio a una guerra muy prolongada, hay fuerzas que antes has mencionado, Anuji, que me pareció muy preciso recordar, del martirio, de la lucha entre el bien y el mal, el núcleo duro del Islam chií, la convicción de que es una lucha por la justicia contra la opresión, el estandarte rojo que se ha izado en una de las mezquitas, la mezquita Yahan Karam, a la salida, en las inmediaciones de Qom. Todo esto muestra que a medio plazo las fuerzas que se pueden movilizar en Irán son las que se movilizaron en la guerra Irán-Irak. Son las que se movilizaron conscientes de que iban al martirio. Siempre pensamos, cuando escribimos Irán, siempre pensamos en las clases ilustradas y en las clases medias de los núcleos urbanos. Fundamentalmente Teherán, en menor medida Mashhad, Tabriz, etc. Pero luego hay un Irán de las clases populares, que son los que ponen la tropa, que son los que nutren la milicia Basij, que son los que nutren la Guardia Revolucionaria iraní, donde la piedad, donde la religiosidad, donde el culto del martirio, el culto de la muerte, está muy presente. Si hay que morir, se muere. Es que no es que si hay que morir. Mira, hay una frase de un clásico de la literatura persa maravilloso, el libro de los reyes, el Shahnameh, que dice, tiene una frase preciosa que dice, no abandonéis el mundo al mal. No es que si hay que morir, se muere. Hay que morir para no abandonar el mundo al mal. Este es el núcleo duro del Islam chií, del sacrificio, de la muerte de Ali, la muerte del Imam Hussein en la llanura de Karbala. Es decir, la idea de que sí, hay que entregar la vida por la justicia. Y esto no se moviliza inmediatamente. Esto no es una cosa que tú dices, no es reclutar a tropa a la que llamas mediante mensajes para que se incorpore a los cuarteles. Es movilizar las fuerzas profundas de la sociedad, en la que dices, sí, hemos tenido muchos problemas, te estamos enfrentados, pero estamos librando una guerra por la justicia. Esto fue lo que pasó en la guerra en Irak. Los primeros meses, Irán iba perdiendo. El ejército iraquí penetró muy profundamente en el territorio iraní, muy profundamente. Y cuando todo el mundo pensaba que Teherán iba a caer y que la guerra estaba ganada, porque la superioridad del ejército iraquí, el apoyo estadounidense, el apoyo de otros países europeos de los que se habla menos, pero que también estaba presente, la inteligencia, etc. Bien, Irán moviliza a oleadas de adolescentes, les ponían una cinta en la cabeza con una llave de plástico que decía Karbala Inshallah,
Kerbala, si Dios quiere, en la evocación del martirio de Imam Hussein, y los lanzan sobre los campos de minas. Y hacían estallar las minas y tras de las minas avanzaba el ejército. Es decir, el pueblo iraní hizo un sacrificio en la guerra Irán-Irak que no conviene olvidar, porque en una guerra prolongada no se sabe lo que puede suceder. Son 100 millones de personas. Total. Y la cuestión de que la victoria para el régimen es sobrevivir. Es no caer. Solo hay que ver las manifestaciones de Qom estos días, no sé si lo pronuncio bien, pero de la ciudad en la que, o sea, yo, por ejemplo, las coberturas, la mayoría de imágenes que están llegando, por ejemplo, en las manifestaciones a favor del Ayatolá, son en Qom, que es la ciudad más, digamos... El Vaticano. Sí, es como el Vaticano chií. Y es una movilización que no es... O sea, que tú dices, claro que mucha gente en Irán, ¿no? Siempre la perspectiva, claro que en Irán mucha población está descontenta. Pero es la misma, pero se puede percibir como estamos descontentos con Pedro Sánchez, pero si mañana viene un francés y toma el control de España, no queremos un francés. Hombre, es que si mañana viene un francés... No, bueno, para algunos, Depende del francés. A ver, No sé. Yo si mañana... yo quería- populares. Yo quería, a lo que ha dicho Ricardo, que me parece totalmente cierto, que es que la premisa, o hay que partir de la situación de Israel y del riesgo existencial que supone un Irán nuclear para Israel, hay que añadirle varias capas más o varios ángulos o tangentes más a este conflicto, porque no es fácil, ¿no? Que además del de la propia supervivencia de Israel está la lucha por la hegemonía regional entre el Irán chií y el Arabia Saudí suní y el resto de potencias, Egipto y demás, ¿no? Que no es menor ni mucho menos, y aparte que el Irán chií tiene ambiciones expansionistas y de control, y obviamente muy opuestas al papel de Arabia Saudí en la región, ¿no? Además de esa tangente está la tangente de, bueno, pues el activismo militante terrorista que alienta Irán y que afecta a Europa decididamente. Ya hay 50 millones de musulmanes en nuestro territorio que bueno, a ver. Pero no ¿no? son chiitas. Vale, pero igualmente Están más les cerca financian igualmente y les de apoyan, los ¿no? wahabistas saudíes que de los Sí. chiitas. Y luego el conflicto del tablero internacional, ¿no? O sea, y el movimiento de piezas de Estados Unidos contra Rusia y China en Oriente Medio, lo que le convenía a China tener a Estados Unidos y a Israel empantangado y gastando, usando atención estratégica, recursos en contener Oriente Medio y no centrarse en el Asia-Pacífico, es otro elemento también que añadir a la complejidad de este enfrentamiento, que por otra parte yo creo que era inevitable. Como hemos dicho, hace 13 años se estaba hablando de bombardear Irán y Netanyahu llevaba toda su vida. O sea, que no es nada nuevo. O sea, ha ocurrido el 28 de febrero y podía haber ocurrido... Lo que pasa es que esto puede tener una derivada. Voy a aprovechar que ahora Carlos no me puede moderar. Esto tiene una derivada curiosa. Que has mencionado de Arabia Saudí. Vamos a hablar un momento de eso. Que tiene algunas aristas ahí. Es verdad que Arabia Saudí se ha disputado el liderazgo regional durante mucho tiempo con la República Islámica de Irán, en la idea de la potencia suní y la potencia chií. Pero se ha producido un cambio desde el abandono de Afganistán por parte de los Estados Unidos y el regreso al poder de los talibán. A medida que Arabia Saudí ha ido estrechando su alianza con los Estados Unidos y con Occidente, a medida que ha ido aplicando reformas profundas en su sociedad, en aras de una occidentalización o de una modernización de sus estructuras, ha ido teniendo una contestación cada vez mayor desde los sectores más reaccionarios y más duros, si se quiere, más bunkerizados del Islam suní, que ha sido precisamente Afganistán. Es decir, en la medida en la que la Arabia Saudí se alinee y se posicione en el bando occidental, Estados Unidos, y no digamos Israel, su propia autoridad dentro del mundo suní, su propia autoridad como guardianes de las mezquitas, custodios de los santos lugares, se va a ir viendo desafiada. Hace unos meses, en un documento que quizá no tuvo mucha difusión fuera de los círculos de los estudios islámicos, etc., no es una fatwa, pero es una decisión, un pronunciamiento de los ulemas, de los sabios de Afganistán, donde ya advertían de ese peligro que podía existir de que una occidentalización llevase a un abandono del camino del Islam. Entonces, a medida que Arabia Saudí se va posicionando con Occidente,
corre el riesgo de que el Afganistán de los talibán le arrebate el liderazgo espiritual. Y vosotros diréis, pero si están arrasados, pero si han pasado un país 20 años ocupado, está todo hecho polvo. Claro, porque nos movemos en las coordenadas del liderazgo que asociamos a la modernidad. El potencial tecnológico, el potencial militar, el poderío económico. En el mundo islámico, y en particular en el mundo de las organizaciones islámicas mundiales, a veces las coordenadas son otras. Por ejemplo, la pureza de la doctrina, la altura de los estudiosos que emiten una determinada opinión. Y ahí el Afganistán de los talibán está haciendo mucho hincapié en eso. Luego hay una cosa curiosa, bueno, curiosa, en realidad no es curiosa, pero suele llamar la atención. Los talibán tienen un elemento místico, tienen un elemento que viene del Islam Naqshbandi. Los Naqshbandíes son un movimiento que surge en el contexto de la oposición a la colonización británica de la India. Aquí hay que sacar el papel y boli. Y eso, no, pero te digo, La guerra con Pakistán. no, pero te digo, porque se mueven en unas coordenadas más propias del sacrificio, de la lucha espiritual, de la muerte en el camino de la religión, en el camino de Allah, del martirio, de los mujahidín, etcétera, que en las coordenadas de la modernidad, que son, a ver, no libres una guerra que no puedas ganar. O sea, no libres una guerra... desde España, el españolito medio le cuesta entender, entiendo esa... No creo que le cueste, creo que normalmente no lo traemos al debate porque en sociedades muy secularizadas, como es el caso de la sociedad española, hemos perdido la variable estrictamente religiosa. Y sin embargo es fundamental para entender el mundo islámico. Cuando el rey de Marruecos impide, por ejemplo, el golpe contra él en Esgirat, impide el golpe haciendo valer su condición de comendador de los creyentes. Sale y se enfrenta a los soldados sublevados y les dice: yo soy vuestro padre, yo soy el comendador de los creyentes, ¿me vais a matar a mí? Y los soldados bajan las armas. Cuando vemos el mundo islámico, la variable religiosa sigue teniendo un enorme peso. A medida que el mundo islámico se va secularizando, en algunas sociedades el peso se pierde. Pero en sociedades que no están tan secularizadas, como es el caso del Afganistán de los talibán, o como es el caso del Irán de la Revolución Islámica, el elemento de la fe, del sacrificio, del martirio, de la lucha en el camino de Allah, de la lucha de la defensa del Islam frente a los infieles, es muy poderoso. Y esto sí es transversal entre suníes y chiíes. Esa idea de que al final los enemigos del Islam han logrado penetrar en el terreno del Islam, en la tierra del Islam, y los que debían haber sido sus guardianes se han terminado alineando con los occidentales. La última vez que este análisis se hizo fue cuando surgió Bin Laden y Al-Qaeda. Por ir cerrando, ¿creéis que es compatible que, por usar el verbo que hemos... Pesoizar. ¿Creéis que Trump puede ser a la vez pesoizado y Sánchez trampeizado? O sea, que a su vez ambos puedan ganar sus propias cuitas, sus propios movimientos, que para ambos haya una ganancia. Yo, o sea, sí, por atreverme en eso y habiendo visto movimientos de ambos, yo creo que una lucha entre ambos, sobre todo desde la perspectiva de Pedro, le va a beneficiar, pero es que Trump no es la primera vez que pesoiza a los estadounidenses. No voy a decir trumpeizar porque pesoizar ya se refiere a todo lo que es el engaño político. Entonces, o sea, Trump sale a la sociedad estadounidense y le dice, o sea, voy a irme a un caso que es muy genérico, el tema de Epstein. Dice, vamos a filtrar los papeles de Epstein. Después dice, no existen. Después dice, es una hoax. Me quieren implicar los demócratas. Y ahora dice, no, tomad. ¿Qué pasa con el tema de la guerra de los 12 días? Hemos destruido el programa nuclear. Somos los mejores. Estados Unidos es insuperable. ¿Qué le dicen los israelíes? No, pero él tiene que decir que sí, porque se ha metido a bombardear un país y no ha ganado. Porque el objetivo era ese, no lo ha conseguido. Entonces, si ahora con esto consigue enmendarlo, para mí es un discurso muy sencillo, el mismo que ha hecho con Venezuela, que ciertamente le ha podido beneficiar, es decir, hemos conseguido acabar con con ese riesgo. Hemos matado a Ayatollah, hemos matado a los que han matado a los manifestantes, porque va a sacar esas dinámicas de manifestantes muertos, es un kit. Después está el tema nuclear y el tema de cohetería, que es sobre todo lo nuclear, pero la cohetería es muy importante para los israelíes. Y con eso, si dura 3 semanas y no se alarga mucho más, pasamos a otro tema. Cuba, podemos irnos otra vez. Entonces yo creo que ahí va a ser, Pedro va a aprovechar esto, de hecho puede resistir. 2 semanas aguantas, sin liarla. Veremos si lo hace. Ya de momento no parece que lo vaya a hacer. Pero bueno, que no es una apuesta política muy arriesgada si estos son 2-3 semanas de movimiento político por parte de Trump y movimiento político por parte de Pedro. Yo no veo que vaya a haber un Irak, y si dura es porque ha perdido la inteligencia estadounidense. Gonzalo, ¿puede ser de Trump pesoizado y a la vez Sánchez trampeizado, ambos ganan? ¿Crees que se puede ser compatible ese escenario? Sí, yo sí que creo que pueden ganar ambos, la verdad. Lo que pasa es que creo que la ventana de oportunidad de Pedro Sánchez es más corta. Pedro Sánchez o capitaliza esto pronto o en un año, o sea, si hay elecciones el año que viene, esto no va a influir
¿no? Sobre todo porque la guerra todo apunta a que va a ser relativamente corta, o eso es desde luego lo que esperamos todos. Entonces yo veo menos probable que Pedro Sánchez movilice más allá de un corto espacio de tiempo y capitalice en ese espíritu de no a la guerra. Y Trump también, la variable tiempo influye, ¿no? Yo creo que Trump, mientras Irán no caiga en la guerra civil, mientras el precio del petróleo, o sea, se restablezca el flujo en el estrecho de Hormuz, va a tener tiempo para recuperarse de cara a los midterms, ¿no? Entonces yo creo que los dos tienen ventanas de tiempo cortas, pero creo que en este caso Pedro Sánchez la tiene más corta porque o capitaliza ahora o nada, ¿no? Y lo del estrecho de Hormuz, una variable que no hemos sacado, que es China, es la mayoría del petróleo que pasa por Hormuz va a Asia, ¿no? Entonces China, que es el defensor aliado de Irán, también tiene un interés en que esta guerra sea corta y se restablezca. Corea, la bolsa japonesa. Entonces, yo creo que ambos pueden ganar, pero la ventana de tiempo no sé si juega a favor de ambos al mismo tiempo. Sí, de todos modos también te digo, o sea que es verdad que se habla de este superdomingo, yo no, o sea, no tengo información, pero no lo creo, o sea, no veo a Sánchez haciendo esa jugada para convocar la elección. Tampoco veíamos que convocase el 23J y... Ya, pero de todos modos es que por mucho que decir, a la luz de las encuestas, por mucho que ahora mismo pueda sacar algo de rédito, yo creo que el rédito sigue sin darle, o sea, sigue sin llegarle, porque aparte no tiene nada, o sea, la cosa, perdón por esta palabra, pero la cosa que monten a la izquierda de la izquierda del PSOE todavía no está formada, o sea, no se sabe quién va a liderar esto, no se sabe si va a hacerlo... Es que el problema es que cuando te pesoizas tanto acabas por pesoizarte a ti mismo. Sí. ¿Cuántas veces Sánchez se ha pesoizado a sí mismo? Ya es una conducta diaria. No, y después quiero decirte que al final esto lo saca esta semana y a lo mejor acierta y a lo mejor tal. Bueno, hace 2 semanas era contra los tecnooligarcas, o sea que también te digo, o sea, toda su campaña va a ir por ahí. Cada cosa intenta ir, pues eso, oye, y a lo mejor le sale. No digo que le salga para ganar las elecciones, porque las últimas ya no las ganó, pero a lo mejor le sale para perderlas por menos de lo que se esperaba y a lo mejor hacer un pacto con no sé quién y después con Feijóo. Y después confiar en que Feijóo haga una campaña desastrosa como hizo la última vez. Y bueno, chicos, yo qué sé, puede ser. Jorge, un último apunte si quieres de... Sí, que precisamente, o sea, ahora mismo yo creo que nadie puede decir cómo va a acabar esto porque realmente realmente hay indicios para pensar una cosa y la contraria. Porque por un lado, Irán se ha entregado a todo, es decir, como bien decías, voy a joder a mi principal comprador, que es China, de petróleo, voy a joder también a toda la región porque me la estoy jugando a que todo el Oriente Medio suní se alíe con Estados Unidos y vaya por mí, y al mismo tiempo estoy saboteando mi propia industria petrolera y mi propio futuro económico. Pero también en contra de Irán está que al parecer no tiene aliados. Es decir, si se le acaban los misiles, no es como Ucrania, que tiene a los europeos para apoyarle, para darle suministro infinito. No sé si Irán, a mí no me parece que esté en ninguna parte, Rusia o China, estén entregados a esa labor. Ricardo, ¿quieres hacer un último apunte? No estoy seguro de que Pedro Sánchez pueda ser trumpizado, porque una de las características del modo de hacer política de Trump es que realmente es muy poderoso. Mientras que Pedro Sánchez hace una política de la debilidad. Pedro Sánchez convierte su posición de debilidad y de vulnerabilidad en una baza a su favor, porque claro, al final el débil se te planta cara, ¿no? Y no se arruga. Mientras que para poder ir de Trump por la vida tienes que tener el poder de Trump, es decir, tienes que estar en condiciones de introducir una unidad militar en territorio venezolano y llevarte a Maduro. Tienes que estar en condiciones de decirle a Pedro Sánchez, vamos a romper toda relación comercial con España y cambiar una postura en horas. Sí, de hecho, digo, Sánchez en su discurso de Moncloa no menciona en ningún momento a Estados Unidos y Trump... Ya, pero yo ahí contaría con el efecto taco de Trump, de que ya ha amenazado varias veces a España, pero es que Pedro sabe que tiene Europa delante y que Europa, en este momento y con todas las tensiones estadounidenses, que se te ponga en contra es muy difícil. Entonces yo creo que Pedro aprovecha esa situación de decir, tengo delante a Europa, da igual que Trump diga sanciones, porque después tiene que negociar con Europa. O sea, no puede hacerlo solo España. Sí, puede afectar las relaciones, pero es que después viene Amazon y en la práctica, aun con toda la presión de Estados Unidos, al final es una cuestión más, yo creo, narrativa que en el ejercimiento del poder real, porque hay demasiadas barreras y España es relevante para el discurso, pero en la práctica yo no sé si es tan relevante para todos los recursos que
que requiere implicar. Bueno, por si acaso, para terminar, que quiero apuntarme yo, pesoizado, ¿cómo lo definiríamos? Pesoizado, para apuntarme yo una definición, ¿alguien se atreve? Así a dícese de un... Todos los jóvenes, a mí no me... Yo acabo de aprender la palabra. El joven. Por intentar así hacer como Anu. ¿Podemos hacer Anu lo ha sacado, una yo definición creo. de pesoizado? ¿Cómo sería? Pesoizado. Acción de... Dígase del que promete y no hace nada. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, con Gonzalo Cígar de la Calle, con Jorge Raya Pons, con Ricardo Ruiz de la Serna y Muchas con Anu. gracias, Carlos. Hemos creo echado un buen rato aquí analizando Sánchez, no a la guerra, Irán. Yo he aprendido también mucho de términos y de palabras. Y de, No, como palabras, si se llaman así, cosas. ¿Sabes árabe? Bueno, Bueno, ¿qué? Joder. Bueno, por el El que acento yo necesito. diría que sí. Bueno, por porque ejemplo, era- diría que sí, pero oye, nunca se sabe. Yo tengo que preguntarlo, ¿sabes? no, se me ha olvidado mucho. Sí, pero Pero disimulas bien, entonces, si eso te ha olvidado. Tampoco tenemos que pero puedes decir hasta la próxima semana en árabe y ya nos vamos. Podría decirte hasta la próxima semana, inshallah, si Dios quiere. Iván Valencia, la realización, ustedes. Próximo domingo volveremos. No, próximo domingo, ¿no? Que son las elecciones en Castilla y León y está. Pues no volveremos. O sea, próximo del próximo. Pásenlo bien, adiós.